Mi padre me dijo, siempre fuiste el equivocado, mientras encubría a mi hermano. Durante 30 años escuché esa frase, en cada cena familiar, en cada reunión, en cada momento donde debí recibir apoyo. Mi hermano Roberto podía hacer lo que quisiera, robar dinero del negocio familiar, mentir, manipular, y mi padre siempre lo defendía. A mí me culpaban de todo. Cuando las ventas bajaban, era mi culpa. Cuando había problemas con los proveedores, era mi incompetencia. Pero cuando descubrían que Roberto había desviado fondos otra vez, mi padre decía que yo lo había provocado, que yo lo hacía sentir menos. Viví con eso durante décadas. Construí mi propia empresa desde cero porque sabía que nunca heredaría nada del negocio familiar. Mi padre había decidido hace años que todo sería de Roberto, y yo acepté esa realidad. Me alejé. Dejé de ir a las reuniones familiares. Dejé de esperar que las cosas cambiaran, hasta que mi padre murió y mi madre hizo algo que nadie esperaba, algo que cambió todo para siempre. Crecí en Monterrey en una familia de empresarios. Mi padre, Héctor Villarreal, construyó una distribuidora de autopartes que generaba millones al año. 3 sucursales, más de 50 empleados, contratos con las principales armadoras del país. Desde niño supe que ese imperio algún día sería de Roberto, no mío. Él era el mayor por 2 años, el favorito, el hijo que podía hacer todo bien aunque todo lo hiciera mal. Yo trabajé en la empresa desde los 16 años, fines de semana, vacaciones, después de la escuela. Aprendí cada área del negocio, inventarios, logística, ventas, contabilidad. Roberto llegaba tarde, se iba temprano, y mi padre decía que tenía mi espíritu emprendedor. Yo cumplía con todo, y mi padre decía que era demasiado rígido. A los 25 años descubrí la primera vez que Roberto robaba. 50,000 pesos de la caja chica para pagar deudas de póker. Se lo dije a mi padre. Me llamó envidioso. Dijo que yo siempre había querido destruir a mi hermano, que Roberto solo había tomado un préstamo, que devolvería pronto. Nunca lo devolvió. Y yo quedé como el villano de la historia. Esa fue la primera de muchas veces. Durante años intenté hacer las cosas bien. Me casé con Diana, una mujer increíble que me apoyó cuando decidí renunciar al negocio familiar. Abrí mi propia distribuidora especializada en refacciones para maquinaria industrial. Empecé con un local pequeño y 2 empleados. Trabajé 18 horas al día durante 5 años. Mi padre nunca preguntó cómo iba mi negocio. Nunca me ofreció ayuda. Pero sí llamaba cada 2 meses para decirme que Roberto necesitaba que le prestara dinero porque la empresa familiar estaba pasando por un momento difícil. Yo sabía que Roberto seguía robando. Sabía que los momentos difíciles eran por su incompetencia y su adicción al juego. Pero mi padre lo defendía siempre. Y yo, como un idiota, enviaba el dinero, porque todavía tenía la esperanza de que algún día mi padre me viera, de que algún día dijera que estaba orgulloso de mí. Nunca pasó. Mi empresa creció. En 10 años pasé de 2 empleados a 30, de un local a 4. Cerré contratos con mineras y constructoras grandes. Facturaba más en un mes de lo que mi padre ganaba en 3. Y él nunca lo reconoció. En las reuniones familiares hablaba de los logros de Roberto, de cómo habías mantenido como el negocio familiar. Nunca mencionaba mi empresa. Yo dejé de ir a esas reuniones. Diana me decía que no valía la pena seguir lastimándome. Tenía razón, pero el golpe final llegó hace 3 años en el cumpleaños de mi padre. Fui porque mi madre me lo pidió. Ella siempre fue diferente, callada, pero observadora. Durante la cena, mi padre anunció que había actualizado su testamento, que la empresa sería completamente de Roberto, que yo no recibiría nada porque nunca había demostrado compromiso con la familia. Me levanté y me fui. No dije nada. Diana lloró en el camino a casa. Yo no pude. Ya no me quedaban lágrimas para esa familia. ¿Alguna vez alguien en tu familia te hizo sentir invisible? ¿Te ha pasado que des todo y nunca sea suficiente? Cuéntame en los comentarios.
Mi padre murió hace 6 meses. Infarto masivo mientras jugaba golf con Roberto. Tenía 72 años. Cuando recibí la llamada estaba en una junta con un cliente nuevo. Diana me abrazó cuando llegué a casa. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. No sentía nada. 30 años de rechazo habían matado cualquier emoción que pudiera tener por ese hombre. Fui al funeral. No lloré. Vi a Roberto destrozado, abrazando a mi madre, interpretando el papel del hijo perfecto. Los empleados de la empresa familiar daban el pésame. Algunos me miraban con lástima. Sabían cómo me había tratado mi padre. Sabían que Roberto había estado destruyendo el negocio durante años. Después del entierro vino la lectura del testamento. El abogado de mi padre, un tipo llamado Ernesto que conocía a la familia desde hace décadas, reunió a todos en su oficina. Roberto llegó 30 minutos tarde. Mi madre estaba sentada en silencio, con las manos sobre su regazo. Yo estaba ahí solo por respeto a ella. Ya sabía lo que venía. Ernesto abrió el sobre. Comenzó a leer. La casa principal era para Roberto. Las 3 sucursales del negocio eran para Roberto. Los vehículos de la empresa eran para Roberto. Las cuentas bancarias del negocio eran para Roberto. Todo, absolutamente todo, era para Roberto. Para mí, mi padre dejó un reloj. Un Rolex que le regalé yo mismo hace 15 años en el Día del Padre. Eso fue todo. 30 años de ser el hijo invisible se resumían en un reloj que originalmente era mío. Roberto sonrió. Intentó disimularlo, pero lo vi. Mi madre seguía en silencio. El abogado terminó de leer y dijo que había un anexo, un documento adicional. Mi madre se levantó y le entregó un sobre al abogado. Ernesto lo abrió, leyó en silencio, y su expresión cambió completamente. Miró a Roberto, miró a mi madre, y entonces comenzó a leer lo que mi madre había escrito, un documento fechado 2 semanas después de la muerte de mi padre. Un documento que ella había preparado en secreto. En vida toleré las decisiones de mi esposo por mantener la paz familiar. Pero ahora que él no está, es momento de decir la verdad. Durante los últimos 20 años he sido la verdadera dueña del 50% de la empresa familiar. Mi esposo nunca lo reveló porque consideraba que una mujer no debía aparecer en los documentos oficiales. Pero los papeles están en orden. Mi nombre está en las escrituras. Y ahora que él murió, mi participación pasa automáticamente a ser del 100% de las decisiones operativas conforme al acuerdo de sociedad conyugal. Roberto se puso pálido. El abogado continuó leyendo. Por lo tanto, yo, María Elena Sánchez, viuda de Villarreal, en pleno uso de mis facultades y derechos legales, anuncio los siguientes cambios en la estructura de la empresa familiar. Efectivo inmediato. Lo que vino después fue devastador. Mi madre había documentado todo. Cada peso que Roberto había robado durante 20 años, cada factura falsa, cada proveedor fantasma, cada cuenta offshore que había abierto para desviar dinero. Ella lo sabía todo, y había guardado silencio durante décadas, esperando. El abogado leyó la lista completa. 2.300.000 pesos desviados en los últimos 5 años. 3 proveedores ficticios que Roberto creó para cobrar servicios inexistentes. Una cuenta en Islas Caimán con $800.000 que debían estar en el negocio. Roberto intentó hablar. Mi madre levantó la mano y él se calló. Ella habló por primera vez en toda la reunión. Su voz era firme, clara. Tu padre te protegió toda tu vida, Roberto. Yo también lo hice, pero él ya no está, y yo no voy a seguir protegiendo a un ladrón. La empresa está quebrada por tu culpa. Las deudas son impagables. Llevas años saqueándola mientras tu hermano construía algo real por su cuenta. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Mi madre me miró. Santiago, tú eres el único que puede salvar lo que queda del negocio de tu padre. Yo te ofrezco el 50% de la empresa si aceptas hacerte cargo, reestructurar las deudas, limpiar el desastre que tu hermano creó. No es una herencia. Es una oportunidad de salvar el apellido Villarreal en esta industria.
Roberto explotó. Gritó que eso era ilegal, que mi padre le había dejado todo, que mi madre no podía cambiar el testamento. El abogado lo interrumpió. Le explicó que mi padre solo podía heredar lo que era suyo, y que la participación de mi madre en la empresa siempre fue de ella, no de mi padre. Roberto no heredaba una empresa. Heredaba la mitad de una empresa quebrada con deudas millonarias y un hermano que había pasado 15 años construyendo su propio imperio. Salí de esa oficina sin decir una palabra. Diana me esperaba afuera. Le conté todo. Ella sonrió. Fue la primera vez que sonrió desde el funeral. Esa noche mi madre me llamó. Me dijo algo que nunca olvidaré. Tu padre era un hombre terco que se negó a ver lo obvio. Pero yo siempre supe quién de mis 2 hijos era el fuerte. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Aceptarías salvar un negocio que te dio la espalda durante 30 años? Déjame tu respuesta en los comentarios. Pasé 3 días pensando en la oferta de mi madre. Diana me dijo que hiciera lo que sintiera correcto, no lo que sintiera obligatorio. Mis socios en mi propia empresa me aconsejaron que no me metiera en ese lío. Un contador amigo revisó los números de la empresa familiar y me dijo que era un desastre total. Deudas con proveedores por 3 millones de pesos, créditos bancarios vencidos, demandas laborales de empleados que Roberto había despedido sin finiquito. La empresa que mi padre construyó durante 40 años estaba al borde de la quiebra, y Roberto la había destruido en menos de 10. Pero había algo más, algo que nadie más veía. Esas 3 sucursales estaban en ubicaciones estratégicas. Los contratos con las armadoras, aunque descuidados, todavía existían. La marca Villarreal, a pesar de todo, aún tenía prestigio en la industria. No era un negocio muerto. Era un negocio mal administrado. Y yo sabía exactamente cómo arreglarlo. Llamé a mi madre. Le dije que aceptaba bajo 3 condiciones. Primera, yo tendría control operativo absoluto. Todas las decisiones de la empresa pasarían por mí. Segunda, Roberto quedaría fuera de cualquier puesto de dirección. Podía mantener su participación accionaria, pero cero autoridad. Tercera, yo fusionaría mi empresa con la empresa familiar para crear una sola operación más fuerte. Mi madre aceptó las 3 condiciones sin dudarlo. Una semana después firmamos los papeles. Yo ahora controlaba el 75% de la nueva empresa. Mi madre tenía el 20%. Roberto tenía el 5% restante y una oficina sin teléfono. El primer día que llegué a la oficina principal, los empleados me miraban con curiosidad, algunos con esperanza. Llamé a una junta general. Les dije la verdad. La empresa estaba quebrada. Teníamos 3 meses para reestructurar o cerrar. Pero si decidían quedarse y trabajar conmigo, yo garantizaba que nadie perdería su empleo. Y cumplí. Contraté a mi equipo de confianza de mi antigua empresa. Renegocié cada deuda. Llamé personalmente a cada proveedor y expliqué la situación. Les ofrecí un plan de pagos realista con garantías. El 80% aceptó. Los que no aceptaron, los reemplacé con proveedores de mi red existente. Cerré la sucursal más pequeña y redistribuí al personal. Audité cada contrato con las armadoras. Descubrí que Roberto había estado cobrando pero no entregando el servicio completo. Tuve que hacer visitas personales para recuperar esa confianza. Me tomó 6 meses. 6 meses de trabajar 18 horas diarias otra vez. Diana me apoyó cada día. Mi madre aparecía en la oficina 2 veces por semana. No para supervisar, solo para estar presente, para que todos supieran que ella respaldaba cada decisión mía. Roberto intentó sabotear el proceso 3 veces. Habló mal de mí con los empleados antiguos. Intentó contactar a los proveedores para desacreditar mis acuerdos. Hasta llamó a un cliente importante diciéndole que yo estaba usando dinero de la empresa para mi beneficio personal. Esa fue su última jugada. Porque ese cliente era Luis Fernández, dueño de una constructora con la que yo trabajaba desde hacía 8 años en mi antigua empresa. Luis me llamó inmediatamente. Me contó lo que Roberto había dicho. Me preguntó si necesitaba ayuda. Le agradecí y le dije que lo tenía bajo control.
Pero esa llamada de Roberto fue el error que necesitaba. Convoqué una junta extraordinaria de accionistas, mi madre, Roberto, el abogado Ernesto y yo. Puse sobre la mesa las pruebas de los 3 intentos de sabotaje, emails que Roberto envió, grabaciones de llamadas que empleados me habían compartido, todo. Le di 2 opciones: vender su 5% y salir completamente de la empresa con 250,000 pesos, o quedarse como accionista minoritario sin voz ni voto y sin recibir dividendos hasta que la empresa recuperara todo lo que él robó. Roberto eligió vender, firmó los papeles ese mismo día, salió de la oficina sin mirar a mi madre. Ella tampoco lo miró a él. 9 meses después de tomar control, la empresa estaba en números negros otra vez. No solo eso, habíamos recuperado 2 contratos grandes que Roberto había perdido. Abrimos una nueva sucursal en Querétaro. Contraté a 20 empleados nuevos. La fusión con mi antigua empresa creó sinergias que ninguno de los 2 negocios habría logrado solo. Facturábamos el triple de lo que mi padre facturaba en sus mejores años. Mi madre me llamó a su casa un domingo, me preparó café, me entregó un sobre. Dentro había fotos viejas, yo de niño en la empresa, yo aprendiendo a hacer inventarios, yo cargando cajas en el almacén. Siempre supe que tú eras el indicado, me dijo. Tu padre era un gran hombre de negocios, pero era un mal juez de carácter. Se dejaba manipular por Roberto porque veía en él lo que él quiso ser de joven: rebelde, arrogante, libre de responsabilidades. En ti veía lo que él fue obligado a hacer, y lo resentía sin darse cuenta. Le pregunté por qué nunca me defendió. ¿Por qué dejó que me trataran así durante 30 años? Porque tu padre me habría dejado si yo lo enfrentaba directamente, y entonces no habría podido proteger lo que construimos. No habría podido guardar las pruebas contra Roberto. No habría podido asegurarme de que cuando llegara el momento, tú recibirías lo que siempre debió ser tuyo, no desde el principio, sino cuando estuvieras listo para manejarlo mejor que cualquiera de los 2. Esa conversación cambió algo en mí. Entendí que mi madre había jugado un juego largo, uno que requería paciencia y silencio, uno donde dejó que me lastimaran para que yo me hiciera más fuerte. No sé si la perdono por eso, pero entiendo por qué lo hizo, y respeto la estrategia. Roberto nunca volvió a la empresa, nunca volvió a hablarme, pero sé que cada vez que pasa frente a alguna de nuestras sucursales, ve el apellido Villarreal en las puertas, y sabe que ese apellido ahora significa algo diferente, algo que él destruyó y yo reconstruí. Si esta historia te está haciendo sentir algo, si crees que a veces la justicia llega cuando menos la esperas, dale like a este video. Tu apoyo mantiene estas historias vivas. 2 años después de tomar control de la empresa, algo inesperado sucedió. Roberto apareció. No en la oficina, no pidiendo trabajo. Apareció en mi casa un sábado por la tarde. Diana abrió la puerta y se quedó congelada. No lo habíamos visto desde el día que firmó su salida. Yo estaba en el jardín con mis hijos cuando ella me llamó. Subí y ahí estaba, más delgado, con ojeras, la ropa arrugada. Ya no era el Roberto arrogante que conocí toda mi vida, era un hombre quebrado. Me pidió 5 minutos. Diana me miró esperando mi decisión. Le dije que sí. Nos sentamos en la sala. Él no dejaba de mirar el piso. Comenzó a hablar. Me contó que los 250,000 pesos que recibió por su participación los perdió en menos de 6 meses. Apuestas, malas inversiones, deudas viejas que no había mencionado a nadie. Me dijo que había tocado fondo, que había perdido todo: su departamento, su coche, hasta su esposa lo había dejado. Me pidió trabajo, cualquier cosa, almacén, mensajería, lo que fuera. Sentí algo extraño en ese momento. No fue satisfacción, no fue venganza, fue algo más complejo. Vi al hermano que me hizo la vida imposible durante 30 años rogando por una oportunidad. Y también vi al niño que alguna vez fue.
al hermano mayor que me defendía en la escuela cuando éramos pequeños. Antes de que mi padre lo convirtiera en lo que fue, le dije que no podía darle trabajo en la empresa, que sería injusto para todos los empleados que trabajaron duro para reconstruir lo que él destruyó. Vi cómo su rostro se desmoronaba, pero no terminé ahí. Le dije que tenía un amigo con un taller mecánico en la periferia de la ciudad, que necesitaba a alguien para el área de refacciones. Paga básica. Nada especial. Pero era un trabajo honesto. Le di el contacto. Le dije que mencionara mi nombre, que yo ya había hablado con el dueño, que la oportunidad estaba ahí si realmente la quería. Roberto me miró por primera vez en toda la conversación. Me preguntó por qué haría eso por él después de todo. Porque tú no eres mi enemigo, Roberto. Nunca lo fuiste. Nuestro padre nos puso en una competencia que ninguno de los dos pidió. Te hizo creer que eras especial sin enseñarte a ser responsable. Y a mí me hizo creer que nunca sería suficiente, sin importar cuánto me esforzara. Ambos fuimos víctimas de sus decisiones. La diferencia es que yo construí algo a pesar de él. Tú te destruiste gracias a él. No voy a darte un lugar en mi empresa porque no te lo ganaste, pero tampoco voy a dejarte morir en la calle porque seguimos siendo hermanos. Roberto se fue ese día con el contacto del taller. No sé si llamó, no sé si tomó el trabajo. Durante meses no supe nada de él, hasta que mi madre me contó que lo había visto, que estaba trabajando en el taller, que llegaba temprano y se iba tarde, que por primera vez en su vida estaba aprendiendo lo que significaba ganarse el dinero con trabajo real. La empresa siguió creciendo. Abrimos 2 sucursales más, una en Puebla y otra en Guadalajara. Los contratos con las armadoras se multiplicaron. Contratamos a más de 100 empleados en total. La facturación anual superó los 50 millones de pesos. Algo impensable cuando mi padre estaba vivo. Algo imposible en la época de Roberto. Diana y yo compramos una casa más grande. Mis hijos crecieron viendo a su padre construir algo real. No heredar, construir. Les enseñé que el apellido Villarreal ya no significaba lo que significaba antes. Ahora significaba trabajo, integridad, resultados. Mi madre seguía siendo accionista, pero ya no venía a la oficina. Me dijo que su trabajo estaba hecho, que había corregido el error más grande de su vida, haber permitido que mi padre nos enfrentara, que ahora solo quería disfrutar lo que quedaba de su tiempo en paz. Un día recibí una llamada del dueño del taller donde trabajaba Roberto. Me dijo que Roberto le había pedido mi teléfono, que quería hablar conmigo pero no se atrevía a buscarme directamente. Le di permiso para compartir mi número. Roberto llamó esa noche. Su voz era diferente, más calmada, menos defensiva. Me agradeció por la oportunidad del taller. Me dijo que era la primera vez en su vida que sentía que había ganado algo por mérito propio. Me preguntó si algún día podríamos tomar un café. No para pedir nada, solo para hablar como hermanos. Le dije que sí, que cuando él estuviera listo, yo estaría ahí. Colgamos. Diana me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Me sentía libre, libre del resentimiento, libre de la necesidad de demostrarle algo a un padre que ya no estaba, libre de la competencia absurda que definió mi vida durante décadas. 3 meses después tomamos ese café. Roberto y yo nos sentamos en una cafetería del centro. No hablamos del pasado, no hablamos de la empresa, hablamos de cosas simples, de nuestros hijos, de lo que queríamos hacer en los próximos años, de pequeños recuerdos de la infancia antes de que todo se complicara. No nos volvimos mejores amigos, no hubo un abrazo dramático de reconciliación, pero hubo algo mejor. Hubo respeto mutuo. Él reconoció que destruyó lo que mi padre construyó. Yo reconocí que ambos fuimos daño colateral de las decisiones de un hombre que nos quería pero no supo cómo querernos bien. Nos despedimos ese día con un apretón de manos. Nada más, nada menos. Y estuvo bien así. Porque a veces la victoria no es destruir al enemigo. Es entender que nunca hubo un enemigo real,
solo 2 personas atrapadas en las expectativas de alguien más. 5 años después de todo lo que pasó, la empresa Villarreal es una de las distribuidoras más importantes del norte del país. Tenemos 8 sucursales, 200 empleados, contratos con todas las armadoras principales y con mineras internacionales. Facturamos más en un mes de lo que mi padre facturó en su mejor año. Pero lo más importante no son los números, es lo que significan. Cada peso que entra a esa empresa es resultado de trabajo honesto, de decisiones estratégicas, de respeto a los empleados y a los proveedores. Ya no hay cuentas offshore, no hay facturas falsas, no hay favoritismos, solo resultados. Mi madre sigue siendo accionista, pero vive tranquila. Ya no carga con el peso de proteger un secreto. Ya no tiene que fingir que no ve lo que está pasando. Puede disfrutar a sus nietos sabiendo que hizo lo correcto, aunque le tomó 30 años hacerlo. Roberto sigue en el taller. Hace 6 meses lo ascendieron a supervisor de refacciones. Gana bien. No es millonario. Pero tiene un departamento decente. Tiene estabilidad. Y por primera vez en su vida tiene algo que nunca tuvo cuando lo tenía todo. Dignidad. Nos vemos cada 3 o 4 meses. Tomamos café. Hablamos de cosas sin importancia. A veces trae a sus hijos. Mis hijos y los suyos juegan juntos. Diana y su nueva pareja se llevan bien. No somos la familia perfecta de las películas. Pero somos una familia real que aprendió que el dinero y el poder no construyen relaciones. El respeto, sí. Hace un mes mi madre me llamó. Me dijo que quería hacer un cambio en su testamento. Que cuando ella muriera, su 20% de la empresa se dividiría en partes iguales entre Roberto y yo. Le pregunté por qué incluir a Roberto después de todo. Me respondió algo que me hizo entender todo. Porque tu padre le dio todo sin enseñarle a valorarlo. Yo quiero darle algo cuando él ya sepa lo que significa ganarlo. Cuando entienda que una empresa no es un cajero automático, es responsabilidad. Si en ese momento él decide vender su parte, está bien, será su decisión. Pero quiero que sepa que su madre nunca dejó de creer que podía cambiar. Acepté su decisión. No por Roberto, por ella. Porque entendí que mi madre cargó con una culpa enorme durante décadas. La culpa de no haber actuado antes, de haber permitido que mi padre nos destruyera lentamente. Esta era su forma de cerrar ese ciclo, de decirnos a ambos que ella nos quiso siempre de la misma forma, aunque no lo demostrara de la misma manera. El mes pasado inauguramos la sucursal de León, la 9ª. Durante el evento, di un discurso frente a empleados, clientes y proveedores. Hablé sobre lo que significaba el apellido Villarreal para mí. No hablé de mi padre. No hablé de herencias ni traiciones. Hablé de reconstruir, de convertir cenizas en algo nuevo, de entender que el verdadero legado no es lo que recibes, es lo que construyes con lo que te queda después de perderlo todo. Al terminar, vi a Roberto al fondo del salón. No lo había invitado, pero tampoco le había prohibido venir. Estaba ahí con su uniforme del taller. Aplaudió. No fue un aplauso dramático. Fue simple, honesto. Esa noche, después del evento, Roberto se acercó. Me dijo que estaba orgulloso de lo que había hecho con la empresa. Le dije que él también tenía algo de qué estar orgulloso, que levantarse después de tocar fondo era más difícil que nunca caer. Nos despedimos, y mientras lo veía alejarse, entendí algo fundamental. Durante 30 años viví esperando que mi padre me viera, que reconociera mi esfuerzo, que me dijera que estaba orgulloso. Eso nunca pasó, y eso me destruyó durante mucho tiempo. Pero ahora entiendo que no necesitaba su validación, necesitaba la mía. Necesitaba demostrarme a mí mismo que podía construir algo real, que podía ser mejor que él, no por venganza, por supervivencia. Mi padre murió creyendo que había tomado la decisión correcta al darle todo a Roberto. Murió sin saber que esa decisión destruiría a Roberto y me obligaría a convertirme en alguien más fuerte de lo que él nunca fue. Mi madre esperó hasta que él muriera para actuar.
Algunos dirían que esperó demasiado. Yo digo que esperó el tiempo exacto. Porque si hubiera actuado antes, yo no habría construido mi propia empresa. No habría desarrollado la fortaleza para reconstruir la suya. No habría aprendido que el verdadero poder no viene de una herencia. Viene de saber que puedes crear algo desde cero cuando todo el mundo te dice que no puedes. Hoy cuando paso frente a cualquiera de nuestras sucursales y veo el nombre Villarreal en las puertas, ya no siento amargura, siento orgullo, porque ese nombre ya no significa lo que mi padre quiso que significara, significa lo que yo decidí que significara: trabajo, integridad, resultados, y nadie me lo regaló, nadie me lo heredó, yo lo construí, palabra por palabra, peso por peso, decisión por decisión. Mi padre siempre dijo que yo era el equivocado. Resultó que tenía razón. Yo era el equivocado para ser su hijo favorito, pero era el correcto para salvar su apellido. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te impactó, déjame un comentario contando qué hubieras hecho tú en mi lugar. ¿Habrías ayudado a tu hermano después de todo? ¿Habrías aceptado reconstruir una empresa que te dio la espalda? Comparte este video con alguien que necesita recordar que a veces las personas que más te lastiman son las que te obligan a ser más fuerte. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Aquí hay más historias de hombres que convirtieron el rechazo en combustible, que usaron el dolor como herramienta, que entendieron que la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó, es construir algo tan grande que ellos tengan que vivir viendo lo que pudieron haber sido parte. Nos vemos en el próximo video.